Sí. muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de los conversatorios del Instituto del Futuro. Como todos los viernes, 5 de la tarde, hora Lima, Perú, Bogotá, Quito, Ecuador y algunas otras ciudades del continente, estamos siempre transmitiendo con una mirada de perspectiva, con una mirada de futuro, los temas relacionados a muchas actividades del quehacer familiar, personal, económico, social, cultural, en fin. Y esta vez tenemos un tema muy interesante, pero lo que no dejamos de agradecer y de coincidir es en la calidad de nuestros acompañantes, de nuestros panelistas, de las personas que nos acompañan, y esta vez no es la excepción. Estamos con un panel de lujo que nos van a instruir en el tema que ahora mismo lo comento, que además creo que es un tema no solo de actualidad futurista, sino de tanta relevancia, ¿no? Por la importancia, las ciudades. Ciudades inteligentes y sostenibles, dice el título de la conferencia de hoy día. Ciudades inteligentes y sostenibles, tecnología e innovación para lograr eficiencia y habitabilidad. Entonces estamos hablando de de las ciudades inteligentes. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Y para resolver todas estas inquietudes que seguramente las iremos planteando en el transcurso del programa, voy a presentar a nuestros invitados. Primero a Carlos Peña Orellana. Carlos es experto PCM de la PCM en el Perú, Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buenas tardes. O sea, Guido, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a IDF. Muy bien, muy bien. Acá muy contento de participar. Claro que sí, claro que sí. Y yo estoy seguro que después todos los televidentes, los que nos están acompañando, la audiencia que nos está acompañando, va a quedar seguramente también muy agradecido. Mi segunda invitada es Patricia Karen Illacanchi. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Patricia es especialista en innovación y transformación digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Guido, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, de hecho, bastante contenta y bastante agradecida también por este papel de difusión y de comunicación que ustedes hacen sobre un tema, de hecho, que tiene que ver básicamente con las ciudades, ¿no? El espacio en el que todos y todas estamos comprometidos, básicamente. Muy bien, gracias. Patricia, se escucha muy bien, se les ve muy bien. Entonces, todo está en orden para iniciar nuestro programa. Y por supuesto, a modo de contextualizar, de entender y conocer de qué se trata este tema, el tema que nos convoca, ciudades inteligentes. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, ¿qué es lo que estamos buscando, Carlos? Bueno, hay muchas definiciones de ciudades inteligentes. Realmente es un término que se puede utilizar de forma muy amplia, pero para mí, las ciudades inteligentes son ciudades que primero ponen en, en prioridad de todo al ciudadano. Son ciudades dirigidas a los ciudadanos y que utilizan las tecnologías digitales y los datos que éstas pueden capturar para facilitar la vida de los ciudadanos, para brindarles mayores condiciones y mejoras en la calidad de vida, ¿no? Entonces, hay algunos conceptos importantes que trae las ciudades inteligentes. El primero, como ya les mencioné, es prioridad al ciudadano, que la ciudad esté humanizada. Lo segundo es la tecnología digital para que el proceso de urbanización que viene trasladándose al mundo, o sea, que el mundo está girando hacia vivir en ciudades urbanas, se desarrolle dándole calidad de vida a los ciudadanos. Entonces, creo que eso podría conceptualizar muy bien qué son ciudades inteligentes o ciudades digitales, ¿no? Calidad de vida, clave, ¿no? Calidad de vida en las ciudades, ciudades inteligentes. Patricia, ¿cuáles son las características más importantes que distinguen a una ciudad inteligente? ¿Cuáles son las actividades, las gestiones, las prioridades que las ciudades inteligentes actualmente tienen? Claro que sí.
Sí, de hecho, partiendo muy bien de una definición, como Carlos señala, bastante amplia, partimos de este punto en el que las personas son el centro de todos los procesos que estamos llevando a cabo dentro de estas ciudades, ¿no? Entonces, dentro de esto, los elementos claves en una ciudad inteligente tienen que ver, básicamente está distribuido de ciertas capas, ¿no? De elementos que finalmente se articulan entre ellos. Entonces, una ciudad es entendida primero como un sistema complejo, ¿no? Tiene un sistema de transporte, tiene un sistema de gestión de residuos, tiene un sistema de generación o de distribución alimentaria y de distintos procesos, ¿no? Finalmente, cómo vamos integrando esos procesos es lo que nos describe la gestión de la ciudad, ¿no? Y dentro de ello, de hecho, estos elementos importantes son cómo es la conectividad dentro de nuestra ciudad, ¿no? Y cuando hablamos de conectividad, no hablamos únicamente de esta conectividad que tiene que ver con las redes tecnológicas, ¿no? Internet, electricidad y demás suministros, sino que adicional a ello vemos cómo nos conectamos como personas, ¿no? Cuál es nuestra interrelación entre yo, mi comunidad, las personas que toman las decisiones, las autoridades, quienes hacen investigación, ¿no? Y a partir de ello se genera otras capas que son importantes, como es la capa de datos, ¿no? O la capa de dispositivos antes de ello, ¿no? ¿Qué dispositivos tenemos en nuestra ciudad que hacen que esto sea inteligente? Tenemos, por ejemplo, ahora tenemos un gran volumen de datos que se genera a partir del uso de las aplicaciones, ¿no? Que pueden rastrear nuestra información, qué puntos visitamos dentro de nuestra ciudad. Y a partir de eso, toda esta información se tiene que utilizar para crear estos procesos inteligentes, ¿no? Si yo sé cuáles son los patrones de repente o de qué puntos son más concurridos, entonces la gestión de mi ciudad la puedo hacer de esa forma inteligente, ¿no? Puntos de repente que son muy concurridos necesitan cierto tipo de intervención a comparación de otros y finalmente a partir de eso se va creando una capa general que es esta capa de compromiso, ¿no? De compromiso y también de innovación. ¿Cómo estamos promoviendo la innovación dentro de este sistema inteligente? Creo que esos son los elementos tal vez básicos que caracterizan, ¿no? ¿Cuál es esa capacidad para crear innovación dentro de una ciudad y también para responder esa necesidad de cada uno de las personas o de cada grupo social de forma personalizada? Carlos, gracias, Patricia, excelente. Vamos entendiendo entonces este tema. Eh, Carlos, el tema de las ciudades, ¿no? Tú me decías ciudades más donde exista una mayor calidad de vida. Me gustó eso, calidad de vida. ¿Y qué ha pasado con las ciudades? Eh, ¿Cuáles son, por decirte ahora, hacia dónde deberíamos mirar como ciudad? Hablemos de Lima, otras de las ciudades importantes, no solo del Perú, sino de la región latinoamericana, con población grande, joven, con culturas milenarias, con tradición, en fin, con características que tal vez nos hacen únicos respecto a las resto de ciudades del mundo, pero hay algunos modelos, algunas ciudades en el mundo, eh, hay tendencias, hay prioridades. ¿Cómo es esta corriente de las ciudades inteligentes? Sí, en el mundo las ciudades han ido migrando hacia ciudades inteligentes en preocupación primero a su sostenibilidad. Hay una grande preocupación sobre el cambio climático, sobre las condiciones que van variando en las ciudades y para contrarrestar esta situación se tienen que utilizar más eficientemente los recursos. Quizás a veces cuando hablamos de ciudades inteligentes, se mitifica la ciudad inteligente como una ciudad del futuro, una ciudad futurista, en donde todo es digital, en donde todo es tecnológico, en donde la ciudad de los supersónicos, ¿no? Pero realmente no es así, realmente las ciudades inteligentes van desarrollando innovaciones para hacer más sostenible la ciudad en ciertos componentes, en ciertas condiciones que volvemos le dan calidad de vida a las personas, como por ejemplo en el caso del tránsito, ¿no? Una de los primeros verticales que las ciudades fueron cambiando, se fueron dando cuenta de que los carros sin ningún control podían ocupar el espacio público más ineficientemente. Si todos nosotros nos movemos en auto, la calle ya no va a tener
más espacio y todo va a colapsar. Y además, tantos autos juntos van a contaminar el aire que respiramos y luego vamos a tener problemas de salud, ¿no? Entonces empezaron a decir, no, nuestros sistemas inteligentes en ese momento, nuestra tecnología de ciudad debe solucionar esto. Empezaron a abarcar metros, empezaron a abarcar infraestructura que priorice el transporte masivo. Hoy día, la sensorética y demás tecnología permite que las ciudades puedan controlar que los carros contaminan, puedan controlar quién genera algún riesgo en el caso de tránsito. Y así fueron migrando también a los temas de, por ejemplo, luz, alumbrado público, ¿no? ¿Para qué tengo toda la ciudad prendida toda la noche si necesito prender la ciudad a medida que hay algún movimiento humano, algún movimiento animal, en donde uso más eficientemente o la iluminación la reduzco y la amplío en base a sensores que me den esa información? Eso parece muy futurista, pero está dirigido a reducir mi consumo de energía, a reducir mis costos y hacerme más sostenible. Igual mi gestión de desagüe, de agua, del recojo de basura. Existen muchísimas soluciones que utilizan la tecnología para hacer que la ciudad tenga una solución que la haga más eficiente en el uso de recursos económicos y en el uso de recursos energéticos. Y así es como las ciudades han ido migrando en el mundo y Lima tiene la gran oportunidad de hacer el gran salto, de ir desde todas las experiencias positivas y negativas que ciudades como Singapur, que ciudades como Londres, como París han ido viviendo y han ido fracasando también, ¿no? Han tenido sus éxitos y sus fracasos. Aprender de eso y hacer un gran salto a las mejores prácticas que hoy día ya se tienen sobre ciudades inteligentes. Y aprovechar el gran contexto en que la tecnología cada vez es más accesible, mejorando su conectividad quizás, que es uno de los grandes retos de Lima, ¿no? Para que haya un mejor acceso a fibra óptica, a redes de 5G, ¿no? Que todos los ciudadanos puedan ser partícipes de esta transformación digital, que quizás hay algunos puntos que superar, sí, cierto, es un gran reto, pero tiene el libro escrito, por decirlo así. Tiene cómo saber cuáles son las mejores prácticas y hacer el salto más rápido. Entonces, eso nos podría traer que en un futuro no muy lejano, Lima sea por fin más sostenible de lo que es ahora. Sostenibilidad. Qué interesante, sostenibilidad. Ahora vamos a tratar de entender qué entendemos por sostenibilidad. Pero antes te quiero preguntar, Patricia, algo que decía mi abuelo. La ciudad en la que es mi familia originaria en Cusco se llama Ollantaytambo. Ollantaytambo no ha podido cambiar mucho, tal vez ha duplicado su población, pero no más en los últimos 60, 70 años. ¿Por qué? Porque siendo una ciudad inca viviente, como así le suele llamar la gente que vive en esta ciudad, que vivimos en esta ciudad, ¿ah? Eh, la infraestructura que existe es una infraestructura inca y se está respetando y se ha podido ampliar muy poco Pero mi abuelo decía que por muchos años, seguramente desde sus padres y abuelos y hasta que él casi murió, solo en la municipalidad había 3 personas. El alcalde, que era ad honorem, el secretario, que iba todas las mañanas, y una persona que veía la limpieza pública. Básicamente su trabajo consistía en espantar a los cerdos, decía mi abuelo, porque eran los que más ensuciaban y hacían cosas en la calle. Y él se quedó sorprendido de cómo había crecido el tamaño de la municipalidad en cuanto a personal. Y los servicios no eran para nada diferentes. Entonces, yo me quedaba pensando y decía, pero esta ciudad no ha crecido mucho en tamaño de población, pero sí ha crecido su población de trabajadores, lo que nosotros llamamos la burocracia. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué necesidades se han incrementado? Yo sé que una ciudad
¿no es cierto? Solo ocupan el 3% de la superficie terrestre, pero representan entre el 60 y el 80% de consumo de energía. Fíjate cuánto se consume de energía en las ciudades y representan casi el 75% de las emisiones de carbono de la contaminación. Entonces se ha vuelto una cosa ya muy grande, muy, como dices, ya no sostenible. Y por eso cuando Carlos me dice insostenible. Pero una ciudad como Ollantaytambo en Cusco, que no ha crecido mucho, que es una ciudad turística, todavía es sostenible, ya no es sostenible, se podría hacer, para contextualizar con un ejemplo concreto, se puede convertir esta ciudad en una ciudad inteligente o se priorizan las grandes urbes. ¿Cómo se trabaja, Patricia, esto? Sí, perfecto. Es una interesante pregunta, de hecho, porque es cierto, ¿no? Siempre que hablamos de ciudades inteligentes, hay esta de repente idea básica de creer que las ciudades inteligentes son en las que tenemos absolutamente toda la cámara, toda la ciudad videovigilada, con dispositivos inteligentes, con sensores que identifican absolutamente todo, ¿no? Y de hecho, históricamente las ciudades inteligentes han ido evolucionando, ¿no? Sí tenemos ciudades inteligentes que antes no eran ciudades inteligentes, que siempre han sido ciudades finalmente, y también tenemos ciudades que han nacido como ciudades inteligentes, ¿no? Que toda la planificación, el diseño y la distribución, o de hecho la fundación de la ciudad ha sido a partir de un proyecto de ciudad inteligente, que también es algo interesante de explorar, ¿no? Pero en ese sentido, absolutamente todas las ciudades tienen este potencial de convertirse en ciudades inteligentes, ¿no? De hecho, hay un largo proceso por el que se pasa, más que un largo proceso, de hecho, las ciudades están, ¿no? Tenemos ciudades grandes, ciudades intermedias, tenemos las ciudades de repente que no son del todo ciudades, sino más bien son centros poblados, son zonas interurbanas, ¿no? Pero cada una de ellas tiene el potencial porque cada una de estas tiene personas que están distribuidas de cierta forma, ¿no? Y estas personas generan cierta información, requieren de ciertos servicios también que se puedan ir adecuando, ¿no? De hecho, hay un concepto de distritos inteligentes también, ¿no? De distritos inteligentes. Entonces, sin importar el área geográfica que podamos tener y también el tamaño poblacional, es posible implementarlo, ¿no? Lo que sí se requiere es, de alguna forma, sí se requiere cierta conectividad, ¿no? Y hablábamos de este elemento muy importante que es cómo nosotros vamos yendo un poco hacia la digitalización, ¿no? Si bien la digitalización no es el centro de las ciudades inteligentes, pero sí es un elemento clave que nos permite saber qué es lo que quiere cada una de las personas que están dentro de nuestra ciudad, ¿no? Anteriormente los procesos o cómo nosotros tomábamos la información de qué es lo que requiere cada persona se hacía a través de, por ejemplo, las encuestas censales, ¿no? Y eso nos ha permitido a nosotros generar ciertos proyectos, generar ciertas iniciativas que respondan a lo que realmente nosotros queremos como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero dentro de todo este proceso creo que no podemos negar el paso del tiempo y el paso también de estos procesos, ¿no? La digitalización es un hecho, lo que sí debería ser una preocupación es que esta brecha digital se vaya cerrando, ¿no? Y por eso es importante que sí se construya toda esta red de conectividad tanto en las zonas, en metrópolis grandes como las ciudades principales del Perú, pero también en las ciudades intermedias y también en estos distritos, ¿no? Porque finalmente eh, los procesos digitales o esta serie o este monitoreo continuo nos van a permitir a nosotros tener una idea de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? A través sí de la digitalización, pero también a través de los procesos participativos, ¿no? Cómo hacemos que nuestra ciudad realmente esté tan conectada que nosotros podamos responder rápidamente a sus necesidades, ¿no? Como autoridades podemos como autoridades, como ciudadanos, como investigadores, podemos participar del proceso y del codiseño de nuestra ciudad. Bien, gracias. Me estabas mencionando, Carlos, un ejemplo, Singapur. Yo tuve la oportunidad de estar en 2019, prepandemia, a pocos meses de que empezara la pandemia. Estaba muy cerca al origen de la pandemia, que estaba China por ahí. Y
claro, es una ciudad bonita. Ese año también estuve en Qatar, que también es otra ciudad interesante. Pero, digamos, si no lo mencionabas ahora que era una ciudad inteligente y que puede ser un muy buen referente, yo la verdad, lo único que vi es muy poca gente en la calle. El transporte me impresionó, pero solo el transporte del metro. Entre otras cosas porque yo ni siquiera necesitaba ya sacar mi tarjeta para pagar el metro, sino que ya lo leía desde mi billetera, desde mi cartera, ¿no? O sea, ya lo leía. Muy silenciosa, pocos niños, ¿no? Buenas autopistas, ¿qué más te podría decir? Muy tranquila, tal vez. Extrañaba el caos de Lima, creo un poco, pero no tanto tampoco, pero bueno. Y entonces tú podrías graficar para que vayamos entendiendo eh, cómo esas ciudades son más sostenibles y cómo mejoran la calidad de vida. ¿Cuáles son los aspectos que tú podrías destacar en estas ciudades inteligentes? Bueno, en el caso de Singapur, un ejemplo que me gusta mucho es el ejemplo de la gobernanza. Cómo se estructuró el Estado justamente para lo que mencionabas al inicio de combatir la burocracia, ¿no? A veces creemos que no es necesario implementar ciudades inteligentes en Perú, porque así como estamos, nos ordenamos o preferimos, no sé, aumentar serenos en la calle a colocar analítica para combatir la delincuencia. Entonces esas decisiones de política pública en donde se utiliza la tecnología para hacer más eficiente el gasto público y con ello combatir digamos, el uso ineficiente del recurso público es una de las cosas más relevantes que he podido estudiar en el caso de Singapur. Luego, como tú bien lo mencionaste, es una ciudad en donde la tranquilidad se debe a varios factores previos, al control de la contaminación del aire, a los sensores que tienen sobre la gestión de ruido, a la gestión del tránsito también, en donde no es todo muy sencillo, en donde hay flujos adecuados, en donde se adaptan los semáforos, en donde hay una infraestructura importante en el transporte masivo para que la mayoría de gente utilice el transporte público, la bicicleta. Y así como ella, muchas otras ciudades lo que hacen es invertir en soluciones tecnológicas para solucionar un problema del ciudadano, un problema puntual. Para lograr, después de haber determinado la gobernanza, la estructura necesaria, como por ejemplo en el caso de Singapur, una empresa pública de ciudades inteligentes que pueda priorizar, ¿no? No solamente Singapur, por ejemplo en el caso de Medellín, Medellín tiene un muy buen ejemplo de gobernanza también, en donde, por ejemplo, si van a algo muy sencillo, que aquí en Lima no sucede, como si van a abrir la pista, todos se pongan de acuerdo para abrirla una sola vez, todos juntos, y hacen una sola obra. Y dentro de eso se involucran canalizaciones de fibra óptica, gas, desagües, y todo junto, ¿no? Entonces, eso parte desde una organización, desde gobernanza. Después de eso, determinar qué condiciones debemos superar rápidamente. Tenemos claro que en Lima una condición a superar rápidamente es el tráfico, ¿no? El tráfico, pero para solucionar el tráfico se necesita que la gobernanza actúe sobre una política pública de priorizar el transporte masivo, ¿no? Como existe, hoy día en el Perú existen esas políticas, ¿no? ¿Para qué? Para que cualquier solución tecnológica que venga busque reducir, desincentivar el uso del auto particular y así promover el transporte masivo, ¿no? Entonces, volvemos cómo conecta la gobernanza de estas ciudades, cómo conectan sus políticas, sus prioridades, su planificación estratégica con la captación, priorización e implementación en el corto plazo de soluciones tecnológicas que aterricen esas ideas, esos objetivos en algo que sea
controlado en la ciudad de manera sostenible. Y volvemos a de manera sostenible porque al ser una solución tecnológica, lo que vamos a obtener es un dato en tiempo real, lo que vamos a obtener es menores márgenes de error, lo que vamos a obtener es un alcance mucho más amplio. Y entonces esas soluciones luego se ven distribuidas en una ciudad muy ordenada, en una ciudad muy limpia, luego se ven distribuidas en una ciudad en donde se percibe el cuidado de la ciudad hacia el ciudadano, ¿no? Se percibe que no, la ciudad no está dirigida a que los autos vayan más rápido y los ciudadanos no puedan cruzar la pista, o que todos estén en sus casas y los espacios públicos están descuidados porque de sus casas para adentro tienen que hacer todo, ¿no? Al revés, las ciudades están dirigidas a que los ciudadanos utilicen sus espacios públicos, estén seguros en esos espacios, puedan transitar de manera eficiente. Creo que el resultado final es lo que se valora, pero el proceso para obtener ese resultado final es donde se involucra la tecnología y es donde podemos hoy día buscar involucrar a la tecnología en el caso de Perú, en el caso de Lima, ¿no? Con los retos que esto implica, pero con un objetivo claro, con un horizonte claro. No necesariamente una ciudad inteligente se vuelve sostenible porque soluciona todos sus retos de manera integral. Puede ir solucionando retos puntuales para escalonar hacia el objetivo final. Se habla de la tecnología como elemento que ayuda y ayuda bastante. Eh, Sin embargo, también me imagino debe haber, como ya lo habías mencionado, Carlos, y quería preguntarte, Patricia, esta decisión política tal vez, ¿no? Alguna vez escuché a un comentarista y me hizo mucho sentido y decía, el día de que los decisores de política y de la economía y de los políticos, sus hijos estén en las escuelas públicas mejorarán. Cuando estos señores se atiendan en centros de salud públicos, estos centros de salud públicos van a mejorar. El transporte público, para hablar algo, ¿no? También quienes se transportan en autos particulares y quienes se transportan y usan el servicio público. ¿Qué tan importante es la decisión política en estas decisiones o es la tecnología quien puede ayudarnos inclusive a resolver este tema, ¿no? A resolver este tema. ¿Qué dirías tú, Patricia? Esa es una buena pregunta porque creo que de hecho a veces damos por sentado que la tecnología es la respuesta a todo, ¿no? La tecnología, los dispositivos, los modelos de repente de inteligencia artificial, la automatización de procesos y demás son los que garantizan el éxito y de hecho si regresamos un poco cómo llegamos a este proceso, a esta tecnología, vamos a ver que hay un desarrollo previo, ¿no? Y ese desarrollo previo sí responde a una serie de decisiones que tiene un equipo humano, ¿no? En ese sentido, puede que la tecnología sea muy buena, pero finalmente quien hace la configuración de esta tecnología, quien establece las reglas, quien establece qué procesos son prioritarios, ¿no? Si el transporte es prioritario, si el transporte público es prioritario, o son los vehículos, o mejorar el tránsito de vehículos particulares es quien tiene la prioridad. Finalmente somos las personas quien ponemos eso en agenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, la decisión política siempre va a ser importante, ¿no? Tanto la tecnología, los datos, estos procesos de inteligencia artificial constituyen una herramienta, ¿no? Una herramienta que podemos utilizar, pero por eso creo que es siempre necesario y aun cuando creo que estamos en una época de repente en la que venimos un tanto intimidados por todo el desarrollo tecnológico, por todos estos programas de repente que hacen toda una serie de decisiones de forma automatizada, de hecho, no son del todo, ¿no? No son el todo porque necesitamos de que alguien más tome esa decisión, ¿no? Que establezca cuáles son las prioridades. Y ese alguien, de hecho, somos las ciudadanas, los ciudadanos en medida en que se nos vayan empoderando y también las autoridades, ¿no? Que finalmente establecen qué procesos son prioritarios. Correcto.
Permíteme decirte, Patricia, que yo sí soy un poco más optimista de lo que pueden hacer el sector privado y particularmente la tecnología. Yo leí un libro del economista Jeffrey Sachs que hablaba sobre el impacto de la tecnología en las decisiones para la vida, ¿no? Muy bien. Y estaba recordando algo, mi querido Carlos, una cosa que yo estoy en el tema de negocios, de empresa, de emprendimiento. Y escuchaba, me interesa seguir un poco la trayectoria de los empresarios exitosos, ¿no? Y hay uno en particular que siempre me llamó la atención, fue del señor Henry Ford. El señor Henry Ford, un ingeniero que durante 5 años se pasó en el patio trasero de su casa armando su primer carro. Y él hizo algo que me parece inteligente, ¿ah? Ahora que estamos hablando de la inteligencia. Él dijo, cuando ya tenía la fábrica y la producción en gran escala, que además ha hecho cosas bien innovadoras para su tiempo y para nuestro tiempo, pero un día decidió aumentar notablemente el sueldo a sus trabajadores. ¿Ya? Cuando yo le pregunto a las personas, ¿por qué crees que les aumentarías tú el sueldo a tus trabajadores? La gente dice por motivarlos, por aumentar la productividad, en fin, cualquier otro tema. Pero en realidad, Henry Ford se dio cuenta que con el salario que tenían sus trabajadores no podían comprarle un carro. Entonces él hizo lo más inteligente. Dijo, les aumenta el sueldo y ahora sí me van a poder comprar un carro. Lo que él quería era vender más. ¿Ah? Pero efectivamente, al aumentarles el sueldo, las personas pudieron comprarle un carro. Y cuando se compraron un carro, por supuesto, Henry Ford, inteligentemente, como debemos actuar las personas, beneficiaba a los demás y se beneficiaba a sí mismo. En cambio, el malvado se beneficia así, que los otros no. Los incautos hacen cosas que benefician a otros y él nunca se beneficia, y los necios hacen cosas que ni lo benefician a ellos ni lo benefician a los demás. Pero el inteligente, decía él, el inteligente es aquella persona que hace un ganar-ganar, ¿no? Entonces, efectivamente, la gente le compró su carro, él ya estaba ganando y la gente estaba ganando, aumentó la productividad, la gente estaba más motivada, pero lo que hizo esta medida es que la productividad de la industria norteamericana lideró en el mundo. Se lideró, se desarrolló un mercado porque las otras empresas, las otras industrias en Estados Unidos se vieron obligadas a aumentar los salarios y se creó un mayor mercado. Mira, como una medida, y tenemos casos de tecnologías similares que abaratan costos, ¿no es cierto? Ahora comprar pasajes o los servicios, ya no tienes que ir a una agencia del banco para hacer un pago, anotar una cuenta, tenemos las billeteras digitales, en fin, están pasando tantas cosas y tan interesantes, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta quería decirte, Carlos, es, ¿cuánta fe, la misma prácticamente que a Patricia te hago, cuánta fe le tienes a esta transformación digital, a toda la tecnología que se está implementando para mejorar la calidad de la vida en las ciudades? Yo creo que es inevitablemente el futuro. Yo creo que la tecnología avanza más rápido que la política, que la normatividad, que la filosofía incluso, que es un riesgo muy relevante que estudiar ahora. Las innovaciones tecnológicas van avanzando a dar soluciones a necesidades que no solamente tiene el ciudadano para las ciudades, sino que también tiene el consumidor para su uso diario. Hoy día existen, a través de la industria 4.0, grandes transformaciones que antes parecían insoñables, que parecían ciencia ficción. Por ejemplo, la fabricación digital, ¿no? O la fabricación en 3D, en donde la impresión en 3D, por decirlo así, puede hacer un producto que una persona quizás, no sé, pongamos un paratleta, ¿no? Que necesita una prótesis especial para realizar una actividad puntual.
pues ahora puede fabricarla en 3D en una semana con un Fab Lab democratizado que está cerca a su comunidad. Entonces es algo, o imaginemos que esto siga avanzando y más adelante las llantas se fabrican en impresión 3D, entonces yo ya no necesito tener grandes almacenes de llantas o transportes intercontinentales de llantas, sino mandarlas a hacer y recogerlas cerca de mi casa. Con lo cual toda la logística se transforma, ¿cierto? Entonces hemos visto, en la transformación industrial, hemos visto que una innovación ha podido cambiar absolutamente toda la industria. Lo mismo vamos a ir viendo con la inteligencia artificial también, que hoy día nos sorprende recientemente unas cuantas soluciones dadas o democratizadas, abiertas al público, se han presentado como algo nuevo, ¿no? Pero realmente es la tecnología que se desarrollaba para automatizar otros procesos, es entregárselas al ciudadano y al usuario. Y el usuario, dentro de su uso, ha generado innovaciones diferentes y la ha hecho crecer mucho más y mucho más rápido. Y entonces hoy día pensamos en que quizás más adelante, cuando querramos ver una película, ya no veamos la película como la vemos hoy día en un aplicativo, ¿no? En un streaming, si no pidamos, oye, yo quiero ver Titanic producida por tal director, por Steven Spielberg, y protagonizada por, no sé, por Sylvester Stallone. Y la inteligencia artificial te produce lo que le pediste, ¿no? Entonces nuestra vida cambia automáticamente. Si eso se avanza en las ciudades en donde la tecnología ha tenido un rol mucho más moderado, ¿no? Tenemos tecnologías en ciudades que tienen cientos de años, ¿no? La tecnología principalmente el alcantarillado y demás, que en su momento fueron soluciones de tecnología, no digital, pero de tecnología, y que han permanecido en el tiempo. Lo mismo ha ido siendo moderado en las ciudades porque necesitan adaptarse, necesitan mantenerse, digamos, controlar un poco este uso que es una inversión para la ciudad. Pero en el caso de los ciudadanos es totalmente diferente. Esto va cambiando, innovando de una manera mucho más radical y creo que eso trae consigo condiciones que van a obligar a las ciudades inteligentes a adaptarse al ciudadano. Entonces pienso que toda la innovación nace de la industria, nace de los usuarios, de los consumidores, y que poco a poco las ciudades se van a ir adaptando a esas condiciones. Muy bien, gracias. Patricia, ahora sí ya vamos viendo el futuro. Dime, en caso de Perú ya tenemos, en caso de Perú tenemos algunas, o en caso de Lima, o en caso de alguna ciudad del interior, y si es así, me podrías contar qué ciudad tiene de Perú está más avanzada en estos temas, o te gusta su trabajo, o podría ser un lindo ejemplo para ir monitoreando. O en el caso de Lima, por ejemplo, una ciudad grande, la capital de Perú, ¿cuáles son? ¿Hay un consenso de trabajar ciertas prioridades para construir esta inteligencia, estas ciudades inteligentes? Bueno, de hecho, creo que el consenso está. Hace poco, de hecho, se aprobó esta política nacional, de transformación digital, si es que no estoy mal. Entonces, dentro de todo este proceso ya hay como un marco nacional, ¿no? En el que, no de ciudades inteligentes en específico, pero sí que va hacia la digitalización de los servicios públicos, y adicional a ello también hay una serie de lineamientos que tienen que ver con cómo aprovechar también los procesos de digitalización que se están realizando desde otras partes, ¿no? En ese sentido, creo que desde la Secretaría de Transformación Digital se han hecho varios avances, porque de hecho ellos tienen todo un programa de intervenciones y también de soporte al sector privado, que de hecho es naciente en todo este tema de ciudades inteligentes a través de las startups, eh, a través de estos incentivos también de generar esas capacidades, ¿no? Porque ahora creo que como profesionales también esta línea es mucho más difusa
desde todas las especialidades vemos de qué forma podemos ir aprovechando los datos, aprovechando estos procesos de innovación también, ¿no? Y de co-creación de las ciudades. No hay una ciudad como tal que esté implementada de esta forma, pero sí rescato un punto importante que Carlos mencionaba, ¿no? No es que vayamos a construir de repente las ciudades inteligentes en un solo proceso, ¿no? Un proyecto o un programa de inversión pública de ciudades inteligentes que de hecho es un proceso bastante largo y de hecho es un proceso probablemente interminable, ¿no? Es todo el despliegue tecnológico, los procesos que puedes ir creando son infinitos. Lo que sí es que creo que dentro de las ciudades sí hay un consenso entre que hay que digitalizar mucho de los procesos, ¿no? Creo que ya si hablamos de ciudades inteligentes, si bien no hay, pero sí hay esta iniciativa de haber transformado, ¿no? Tenemos ahora una serie desde el sector público, por ejemplo, de procesos que sí se pueden hacer de forma digital, que se transmiten a través de distintos canales, ¿no? No únicamente de la Oficina de Atención al Ciudadano, sino también tenemos las mesas virtuales, ¿no? Las mesas de partes virtuales. Tenemos una serie de procesos que se ha hecho de forma digital. Y añadido a eso, creo que también hay este grado de involucramiento entre el sector privado que tiene sus iniciativas de investigación, de innovación, junto con la academia y junto con el sector público, ¿no? Que de hecho han ido creando estas estrategias de repente de datos abiertos, que es aprovechado por desde distintas plataformas. Igual hay una estrategia de datos geoespaciales, ¿no? De hecho, ese es un punto bien importante. Creo que los datos como tal ya son una fuente poderosa para la gestión en general, pero adicional a ello, los datos geográficos nos dan esa vinculación con el espacio, ¿no? Cómo mejoramos el espacio que finalmente son estas ciudades. Correcto, gracias. Y ya estamos con Álvaro Castro. Álvaro es director del proyecto especial Legado. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, discúlpeme por la demora, tuve un compromiso de último momento, pero Pero encantado de llegaste, poder participar con Álvaro, y ustedes. apreciamos mucho eso. Muchas gracias. Es que mientras te acomodas y respiras, un poco más tranquilo, voy a hacerle una pregunta a Carlos y regreso contigo. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Ya, no, Álvaro, aprecio mucho tu esfuerzo y tu interés por participar. Carlos, te hago esta pregunta. ¿Hay prioridades? ¿Quisieras que existieran prioridades? ¿Y cuáles serían esas prioridades para hacer, por ejemplo, de Lima una ciudad inteligente? El Estado tiene, como bien lo mencionó Patricia, un marco normativo muy interesante sobre transformación digital. Se ha mencionado dentro de la Estrategia Nacional de Transformación Digital está la estrategia de ciudades inteligentes. No se utiliza el nombre como tal de ciudades inteligentes, pero es la transformación digital de los ciudadanos y la transformación digital de las ciudades también para obtener su sostenibilidad. Es ahí donde el Estado crea un comité de expertos para la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, que ha prepublicado un plan nacional, un documento sobre el plan de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. Este documento está prepublicado para su publicación posterior y que va a marcar la pauta, el camino sobre ciudades inteligentes. También el Estado tiene involucrado muchísima inversión sobre la conectividad, que es un punto también a solucionar en relación a las ciudades inteligentes. Creo que parte del Ejecutivo ha avanzado muchísimo en el tema. Lo que hace falta es transferir esa planificación del Ejecutivo a los gobiernos locales y regionales, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le da prioridad a la implementación de la tecnología por varios factores: la compra pública, la planificación, los estudios, el pensar esto como una obra, ¿no? El pensar esto como la ciudad inteligente como una obra más, como construir una pista o como cambiar una plaza, ¿no? La política también, la persistencia política de qué tanto el ciudadano percibe una solución tecnológica como un logro, ¿no? Y quizás no está relacionado, no es tan tangible como, nuevamente, como una plaza, o como una pista, ¿no? Entonces, creo que la educación, la transformación digital del ciudadano
va a permitir mostrarle más oportunidades a la política, a la perseverancia de los gobiernos locales y regionales, pero ellos tienen que aprovechar las oportunidades para, primero, estandarizar sus requisitos para la tecnología, que es algo muy importante para ir captando soluciones que mañana y más tarde vayan a seguir sirviendo, ¿no? Combatir con la obsolescencia programada, combatir con estar comprando tecnologías dirigidas solamente a una marca y que no se integran con los demás y que no se leen con tal. Esto también es un punto relevante que las ciudades, que los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y distritales tienen que combatir y luego ir invirtiendo en la tecnología para obtener sostenibilidad económica, que quizás no se encuentra todavía la urgencia del tema de cómo puedo mejorar mis servicios de agua, de riego, de recojo de basura, cómo hacer gastar menos en el tiempo utilizando tecnología que parezca que en el corto plazo es más caro, pero en el largo plazo es más sostenible y más barato también. Creo que ese punto se va a obtener, se va a encontrar para solucionar y empezar a desplegar más rápidamente ciudades inteligentes en el Perú. Magnífico. Regreso contigo, Álvaro. Has venido prácticamente a clausurar. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, Quería Guido. Encantado. preguntarte, Alvarito, quería preguntarte, en principio que nos cuentes un poquito de este proyecto especial legado, que a mí me llama la atención. Y en segundo lugar, quisiera que me des tu impresión de si deberíamos ser optimistas en la ciudad de Lima, por ejemplo, o en alguna otra ciudad del Perú, para construir una ciudad inteligente. ¿Cuál es tu espíritu? ¿Cuál es tu lectura? ¿Vamos por buen camino? ¿Qué sientes de esta construcción de las ciudades inteligentes en nuestro querido Perú? Bueno, Guido, muchas gracias. Lo primero, te voy a comentar sobre el proyecto Legado, ¿no? El proyecto Legado es un proyecto que se crea al término de los Juegos Panamericanos y su finalidad es la operación y el mantenimiento de las sedes que se utilizaron para los Juegos. La Videna, por ejemplo, tenemos polideportivos en Villa El Salvador, en Villa María del Triunfo, en la sede de Costa Verde. Y nosotros tenemos una gestión donde nuestro nivel de servicio es bastante alto. Nuestro nivel de servicio es similar a un nivel de servicio privado, en donde las personas cuando vienen acá realmente se quedan asombradas de que esto sea sector público. Y parte de eso es el core, el espíritu que tenemos. Y dentro de las acciones y la posibilidad que tenemos de desarrollo, hemos hecho algunas cosas interesantes. Participamos durante la pandemia implementando centros de vacunación, hicimos 31 centros de vacunación, muchos de ellos estuvieron en nuestras sedes y otros fuera de nuestras sedes, pero que tuvieron mucha acogida y el nivel de servicio también se diferenciaba de otros centros de vacunación. Implementamos centros de aislamiento temporal para pacientes con COVID y ya al término de la pandemia, hemos estado albergando en estas sedes de Legado eventos internacionales y nacionales deportivos y algunos no deportivos, pero sí culturales, que se han podido llevar a cabo sin ningún tipo de inconveniente y de hecho dejando el nombre de nuestro país en alto. Dentro de ello, al administrar 5 sedes bastante grandes, donde estamos hablando que el promedio de cada una de las sedes bordea las 30 hectáreas de extensión, ¿no? Con múltiples ambientes, nos permite también desarrollar algunas cosas en materia de sostenibilidad. Estamos trabajando por obtener la segunda y la tercera estrella en materia de reducción de huella de impacto de carbono. Estamos buscando ser clientes libres energéticos y empezar a poner paneles solares en nuestras instalaciones para poder reducir nuestro consumo y huella energética. Y aprovechar los espacios que tenemos, por ejemplo, para crear biohuertos, compostaje y algunas cosas que puedan, dentro de nuestros espacios, precisamente colaborar con la sostenibilidad, que ya es un tema mucho más grande que la autogestión, como antes se conocía. Volviendo ahora a la pregunta que has hecho, que es una muy buena pregunta, porque mi experiencia dentro de las gestiones municipales, podría decirte una cosa, realmente
habiendo escuchado una partecita de las intervenciones de Patricia y la intervención de Carlos, debo decir primero algunas cosas básicas, ¿no? Empezar a trabajar en un modelo de Smart City tiene que considerar el término integración como un pilar, porque no solamente estamos hablando de integrar sistemas, integrar información, sino estamos hablando de integrar. Si hablamos de una ciudad a nivel provincia como Lima metropolitana, estamos hablando de integrar distritos. Y esa integración pasa por dejar de lado muchas percepciones, distinciones que pudieran haber y barreras que dentro de las mismas gestiones o políticas se pueden generar. En estos casos tenemos que buscar el fin mayor, y el fin mayor es precisamente tener un sistema integrado a nivel ciudad que beneficie a todos y no solo a unos cuantos distritos. Luego, para un proceso de implementación, después de haber dejado claras las bases de la integración, tenemos que tener en cuenta de que una implementación hecha de un día para otro es imposible. Realmente, si queremos que, si esperamos que con decir vamos a implementar una Smart City y que aparezca en 9 meses, que tome un proceso de licitación, es realmente algo imposible. Esto no es viable desde el punto de vista fáctico. ¿Y eso por qué? Porque tienen que haber una, volviendo al término integración, una integración de procesos y una progresión en los avances a la migración a un sistema único integrado de Smart City. Y lo otro es que la implementación de una Smart City también pasa por procesos a nivel ciudad. La ciudad tiene que ir migrando de una ciudad analógica a una ciudad 0.5 y después a una ciudad 1.0 y 2.0. Estas versiones del modelo Smart City tienen que tener gestiones de logro para una implementación clara. ¿Y a qué me refiero con una gestión de logro? Me refiero a que cada una de estas etapas de implementación debe de concebirse como un logro en sí, porque estás haciendo migraciones de sistemas análogos o de sistemas desconectados a un sistema integrado. Y estas gestiones de logro deben ser la base de la gestión siguiente, de la gestión del logro posterior. De esta forma, vas a tener una progresión de logros para poder tener una Smart City 2.0, 5.0, el que corresponda en el momento que sea, porque la tecnología sigue avanzando. Lo que nosotros creemos que es Smart City hoy va a ser tecnología desfasada en 20 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que lo que estamos haciendo no debe de ser una integración a un sistema que pueda resultar siendo un modelo obsoleto en el futuro cercano. Tenemos que pensar que todo lo que estamos haciendo debe de ser, al final de cuentas, compatible para poder tener integraciones futuras de tecnología que nos permitan generar cada vez más soluciones a nivel ciudad. Y estas soluciones pasan no solamente por temas de movilidad, por temas de seguridad ciudadana, pasan por agilizaciones de trámites, pasan por evitar tener que hacer colas, o si vas a tener colas, tener un sistema de colas eficiente, inteligente y que dé las prioridades que debe de dar y que señala la ley para las personas mayores, para las personas con discapacidad. Un sistema también de procesos de trámites que permita evitar en muchos casos la burocracia manual que tienen los funcionarios del Estado. Entonces, todas estas migraciones son logros en sí. Y por último, tenemos que tener en cuenta los impactos conexos, que es parte de lo que estaba diciendo hace un momento Carlos Peña en su intervención. Estos impactos conexos son los impactos positivos que nos va a dar un sistema de Smart City. Desde reducción de emisiones de gas de efecto invernadero con una solución de tráfico que te permita reducir los tiempos de viaje en una ciudad o que te permita amoldar la gestión integral de un sistema de tránsito en un modelo que se pueda autorregular, quizás siendo muy optimista, o que por último esté centralizado y programado de todo desde un centro de control. Como por ejemplo empezar a tener también impactos positivos en los tiempos de demora de atención a expedientes, en un diseño de todos estos sistemas pensando en el usuario, no pensando en quien lo va a operar necesariamente en la autoridad, porque al final de cuentas nosotros como servidores públicos, quienes estamos en el Estado, en el sector que corresponda, sea municipal, sea gobierno central,
o autoridad regional, debemos pensar en el ciudadano que viene a hacer uso de nuestros servicios, y todo este sistema que se vaya a armar o este proyecto de ciudad inteligente debe estar orientado hacia eso, hacia poder darle un mejor servicio a la ciudadanía. Porque si no, vamos a estar hablando de lo mismo, porque un sistema que me beneficie a mí como funcionario, en realidad yo no sé qué tipo de beneficio necesariamente podría darle a la ciudadanía. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pensar como ciudad, no pensar como instituciones independientes, ni pensar como entidades separadas. Acá, nuevamente, la palabra clave es integración, y para ello es vital poder tener una articulación a nivel transversal y general, y sin importar los niveles de gobierno y los niveles de gestión. De esta manera, creo que vamos a poder tener un Smart City funcional, operativo en el futuro. Pero desde ya, si no empezamos a sentar nuestras bases de integración, realmente veo que cada vez va a ser más complejo poder hacer un Smart City verdaderamente a nivel ciudad, y lo que vamos a poder tener va a ser varios modelos de Smart City diferenciados, quizá a nivel distrito, a nivel provincial, a nivel regional, y van a ser probablemente modelos que no conversen y que al final de cuentas los beneficios que podrían traer no van a ser explotados al 100%. Gracias, Álvaro. Gracias, muchísimas gracias. Y realmente la palabra con la que podríamos cerrar esto es integración. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias a Carlos Peña. Carlos Peña Orellana es experto de la PCM en Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. A nuestra querida Patricia Illacanchi, muchas gracias también a ella. Ella es especialista en innovación y transformación digital en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y finalmente a Álvaro Castro, director del proyecto especial Legado. No se olviden que estamos todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora Lima, con nuestras transmisiones sobre los conversatorios del futuro. Y coincidirán conmigo que este tema es tan interesante, y yo particularmente no solo he aprendido mucho, sino que me voy mucho más optimista de lo que había venido respecto a la construcción del Lima y de otras ciudades del Perú, y ojalá de Latinoamérica y el mundo, a esa transformación que buscamos, el bienestar del ciudadano. Gracias a todos ustedes. No hay tiempo para más. Me despido y gracias a mi panel una vez más. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Inicios. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Luego, buenas tardes.